gustaría justamente tomar la palabra que Pablo viene a colocar como condición de este conversatorio, en el sentido de no conformarnos con visiones demasiado complacientes en relación con el libro y colocar interrogaciones y preguntas, incluso inquietantes preguntas. Comienzo por reconocer que en efecto el libro, este maravilloso soporte, ícono, gran metáfora de la modernidad, ha soportado, digamos, las turbulencias más severas y ha sobresalido, ha sobrevivido, digamos, de momento a estas turbulencias. Es decir, el libro sigue siendo esa suerte de soporte, residencia del pensamiento, y no tanto porque sea físicamente una manera de habitar el pensamiento en la escritura, sino además porque hay una sospechosa y secreta hipótesis según la cual el pensamiento es básicamente escritural. Es decir, la cultura oral estaría condenada a admitir que o se piensa escribiendo o no se piensa. Lo cual es complicado, digamos, y los antropólogos entrarían en conflicto rápidamente porque tendrían otras buenas razones para admitirnos, pero digamos que en la línea en que estoy es de alguna manera indicar que quien no escribe no piensa. Fuerte. Y que la escritura es un acto reflexivo fundante de la razón misma y no un soporte adicional para dejar memoria y no un espacio testimonial para transmitírselos a otros, sino que es condición de la propia reflexividad. Si así fuera, hipótesis muy optimista, el libro estaría asegurado de por vida, digamos, mientras haya gente que piensa y el pensamiento sea condición de la propia existencia de la humanidad. Uno podría alargar esta hipótesis y ver entonces justamente cómo está reñida con la propia experiencia de la sociedad posmoderna. Y les traigo a cuento una propuesta verdaderamente terrorífica, de un autor italiano conocido por todos, el gran politólogo Giovanni Sartori, que ha escrito hace un par de años un libro que se llama Homo Videns. Homo Videns. Les invito a leer este libro, cuya tesis central es que asistimos al nacimiento de otra humanidad, de una nueva especie que desplaza al Homo sapiens. Es decir, la hipótesis brutal según la cual el triunfo de la imagen como fundadora de todo cuanto se construye en la subjetividad y en la razón, no solo es un soporte, no solo es un añadido de la comunicación, sino la fundación de otra humanidad. Número uno. Dos, que esa otra humanidad pierde por definición la condición de pensar, porque lo que nos está diciendo Sartori es que no se puede pensar con imágenes, y si triunfó la imagen en esta civilización de la imagen, fue derrotado el pensamiento, fue derrotada la función reflexiva, y el libro sería una especie de anacronismo que no sobrevivirá sino a los residuos pensantes que esa nueva civilización pues, logren sobrevivir. La hipótesis de Sartori, que no es por nada, por cierto, ni un postmoderno, ni un anarquista, ni un malcriado intelectual, es un venerable señor que no dice cosas así apresuradas, es muy inquietante, desde luego, y empata mucho con una vieja tesis de Roland Barthes, según la cual, en su época, años 60, ya Roland Barthes nos había persuadido de que la imagen no ilustra más el texto. La imagen no ilustra el texto, como uno suele creer cuando ve un periódico y hay una noticia, y hay un relato y una foto al lado. Se entiende muy trivialmente que la foto ilustra lo que está redactando el periodista. La tesis ya de 50 años de Roland Barthes era que la imagen había logrado una autonomía radical y que la imagen, ella era mismo un texto. Por tanto, si la imagen no ilustra el texto y la imagen finalmente en una cultura de la imagen logra imponerse, pues Sartori, de alguna forma sin decirlo, se conecta con esta hipótesis semiológica que ya estaba en el estructuralismo de los años 60 y la lleva al extremo, un poco en la idea de que fin de mundo para Sartori, no hay más lugar para pensar porque se piensa en imagen. Bueno, ahí hay una inquietante interrogación
teórica, digamos, con algunos chisporreteos de experiencias y de dar cuenta de la sociedad que vivimos. Tiene mucho que ver con sociedad de información, con virtualización radical de lo real, digamos, con esta tesis postmoderna de vaciamiento del sentido, del significante y del significado. Es decir, digamos que lo de Sartori no está tan desmontado de toda una plataforma reflexiva y experiencial que tiene que ver justo con la sociedad postmoderna en la que vivimos. La segunda línea de reflexión para pensar en el libro, digamos, desde lejos y a muy largo plazo, tiene que ver con la disolución progresiva de categorías que le son muy caras al libro como gran residencia del pensamiento y de la cultura, no solamente de la reflexión misma, sino también de la cultura, sino la literatura, pues no se podía nombrar sino como libro, ¿no? Un poemario no es solo una suerte de evocación fonética, e incluso un guión de cinematografía o unas imágenes, videoclip que circulan en la pantalla. El poemario, la novela, el cuento, está de una forma fatalmente asociada a la noción del libro. Por tanto, no tanto el libro físico, que también, pero en todo caso la noción del libro, ¿verdad?, pareciera que es consubstancial a la idea de narrar, a la idea de contar historias, a la idea de la construcción poética misma. Por tanto, en esta otra línea de una visión postmoderna de la cultura, es evidente que hoy nociones tan caras al libro como autor y público, ahora de una forma un poco más sofisticada, nombrar audiencias, autor y audiencia, y obra, desde luego, son categorías que empiezan a desplazarse de tal manera que justamente hay dificultad hoy, digamos, para situar de manera consistente y de manera fuerte la propia idea de autor, de obra, de gran obra, de pública audiencia, obra, una suerte de apropiación horizontal del mundo, y ahí conectamos con el tema del derecho de autor, qué es una obra, qué no es una obra, en fin, y eso va mucho más al libro, eso va a la obra de arte, eso va a la música, eso va al cine. Obra, ¿qué quiere decir obra? Autor, en fin, es curioso porque aquí hago una anécdota, porque ayer en esta misma sala, solemnemente, fueron entregados los premios nacionales del libro. Y hay un libro, yo no tuve lamentablemente ni siquiera en el brindis, que era lo más interesante. Hay un libro que fue premiado ayer aquí, del cual yo soy el autor. Pero este libro no tiene autor. Mírenlo bien. No tiene autor. Eso no sé, obra de quién es. Me acabo de enterar ahora que no tiene autor. Y me parece que fue una sugerencia postmoderna hecha por mi editor, en este caso, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este libro no tiene autor. Y bueno, es un libro que ha merecido el premio nacional del libro en su categoría. Entonces, no será, haría falta un autor. Este libro requería que dijera Rigoberto Lanz, autor. No lo requiere, y por cierto, este libro en particular es la recopilación de un debate hecho en la red, justamente. Todo lo que ocurrió en la red el año pasado, en un candentísimo debate epistemológico sobre el tema de la ciencia. Y la diseñadora logró recoger en el libro un poco el ambiente de la red en el diseño gráfico y en la diagramación. Pero digamos que no fue intencional y no estaba previsto este acto para que yo dijera y revelara que en efecto un libro sin autor pues ha sido reconocido como una obra que vale la pena mencionar en un premio nacional del libro. Esto tiene que ver con la dificultad entonces, o con la posibilidad de que los libros logren, digamos, habitar otros territorios en los que los autores no sean la condición de su existencia. Es una cosa bien curiosa y una paradoja también inquietante, sobre todo por los derechos de autor, y quienes viviríamos de los derechos de autor estaríamos en dificultad. En tercer lugar, me parece que hay otra línea de problemas mucho más álgidos que tienen que ver con esta subcultura en ascenso, más tarde puede ser una cultura potente, en la que la comunicación intertextual navega por los correos electrónicos, los mensajes de texto,
y de alguna manera un mensaje de texto, correo electrónico, van generando no solo un nuevo soporte, sino una especie de lenguaje peculiar en el cual se dicen las cosas de una cierta manera, con una economía del lenguaje impresionante, y aparte con unos cifrados ortográficos muy singulares. O sea, uno puede decirle a alguien que amo apasionadamente hasta la muerte diciendo unos gráficos, un grafismo muy raro, ¿no? Usando signos muy extraños que quien sabe hacer esto lo hace mientras está hablando, mientras come, mientras está frente a la policía. En fin, lo puede hacer de una manera impresionante con las dos manos. Entonces hay un nuevo léxico, un nuevo lenguaje que pasa por estos soportes tecnológicos que no me parecen frivolidades de la anécdota del momento. Creo que ahí hay un problema, un asunto, para llamarle un poco más elegantemente, que concierne a la discusión que nos trae esta tarde. Es decir, valdría la pena seguir la pista a las mediciones que hay por ahí disponibles de cuánto texto navega en este momento en mensajería de texto telefónico. Y cómo esa navegación, qué cosa es ese texto, que es una especie de videoclip textual, ¿verdad? Una cosa que es muy impactante en términos de la comunicación, que puede sustituir en parte la comunicación oral, y que son textos finalmente. Uno podría hacer una compilación, acaso, de textos de mensajería y haría un libro. ¿Cómo sería ese libro? Es interesante. Una pregunta que ha podido hacer un cineasta en un momento dado cuando dijo, ¿se puede hacer una película con videoclip? Pues era un escándalo hace 50 años. Hoy día sería una de las posibilidades que tiene el cine, ¿verdad? Por el lado de los famosos videoclips. Entonces, bueno, ahí hay una interrogación interesante a investigar, a seguir, sin alarma, ¿no? sin enrollarse demasiado, pero creo que una investigación interesante podría ir por ahí y indagar qué está pasando con esta suerte de textualidad un poco subterránea, de textualidad marginal, etc., pero que creo que no tiene más remedio que ser creciente y de una forma dominante en el mundo que viene. Y termino con una cuarta hipótesis un poco más provocadora. Un amigo decía ayer, antes de armar un poco lo que podía hacer aquí, justamente un jurado del premio de ayer, en un entretenido almuerzo, me decía, yo creo que el libro del futuro será fatalmente algo así como guiones de películas. Hasta ahí llegaré. Los libros del futuro serán guiones de películas. Y por supuesto tenía en mente Harry Potter. Harry Potter. ¿Será verdad que Harry Potter es un matrimonio bien logrado entre justo el cine, imagen, sonido y el texto? ¿Se lee más después de Harry Potter película? Harry Potter película arruina el texto y condena el texto a un rincón marginal, y lo que vale la película es una emblemática como para ver si efectivamente el libro es al revés ahora, pues. La imagen antes acompañaba al texto. ¿Será que el futuro del libro es acompañar a la película como último refugio, ¿verdad? Para que un cineasta alimente su creatividad? Bueno, como Pablo me ha pedido que haga preguntas inquietantes, lo que estoy diciendo de cualquier manera, no obstante, es que los optimistas dicen, bueno, está bien, la imagen, la pantalla, internet, pero finalmente la gente lee en la pantalla. La gente lee en la pantalla. O sea, se va a la pantalla para leer, no hay ningún cambio que no sea de soporte, nada más. Si antes leíamos en pergaminos, en todo caso, en pieles de animales, y se inscribían ahí las letras y eso va a leer, hoy día que sea en pantalla, en un teléfono o en la pantalla del computador, bueno, en fin, ha cambiado el soporte, pero seguimos leyendo textos. Son textos los que están siendo trasladados, los que están navegando, los que están siendo transferidos de un lugar a otro, son textos que se estructuran, salvo los mensajes de texto de los teléfonos, que se estructuran como se estructuran a mano, sobre un papel, lápiz en mano. Así que, ¿cuál es la diferencia del escritor? Ninguna, ha ganado en velocidad, en seguridad, en comodidad. El texto es el mismo, se crea de la misma manera, no ha pasado nada. Digamos, esta sería la visión más complaciente y menos problematizadora, digamos, de lo que tenemos enfrente. En todo caso, para mi regusto, para mi propia, digamos, y personal inspiración, yo seguiría rescatando, digamos, por razones de conveniencia, una condición de la ilustración, sin la cual
me costaría imaginar la sociedad por la cual lucho. Es decir, el texto asociado a la idea de formación, el texto asociado a la idea de pensamiento, el texto asociado a la idea de la reflexión, el texto asociado a la idea del debate. Es decir, me costaría mucho imaginar la sociedad que viene, por más soñador y utópico que soy, sin pensamiento. Por tanto, el texto entendido de cualquier manera, por más libre y abierta que sea la idea de texto, el texto me parece, de momento, una condición constitutiva de la idea kantiana de ilustración, en el sentido de cultivo del espíritu, en términos intelectuales, no solamente estéticos, sino intelectuales, el texto como condición del cultivo del espíritu. Y sin cultivo del espíritu me imagino una sociedad emancipada. La sociedad emancipada es, entre otras cosas, una sociedad donde logramos el máximo cultivo del espíritu. Por tanto, leer, estudiar, intercambiar, escribir, recrear, desde la poesía hasta la física, es un ejercicio, digamos, insustituible para la idea de hombre libre. Y yo quisiera, hasta nuevo aviso, ser un hombre libre. Muchas gracias.